Buenas tardes, Señor le bendiga. Eh, Le damos la bienvenida a la iglesia Misión Buenas Nuevas, Escuela Bíblica de Teología Chile, donde nuestro director, presidente, nuestro pastor Joaquín, y en el cual estamos teniendo clases los días lunes, días viernes. Hemos estado ahí tratando de conectarnos, mantener una continuidad. Ha costado un poco, pero por la gracia del Señor ya estamos conectados. Son las 3:15 minutos. Más o menos deberíamos estar conectados 14 horas, así que me disculpa por no conectarme antes. Pero bueno, lo importante es que el Señor me da esta oportunidad de poder compartir con ustedes en la clase número 6, en esta oportunidad, clase número 6, título La Salvación. Mire, qué importante. Perdón, clase número 6, la salvación. La clase anterior estábamos viendo, mis hermanos, el hombre medio muerto, donde fue una clase de mucha edificación. Pudimos descubrir quién era el hombre medio muerto, cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros para que podamos recibir la gracia del Señor. Esa fue la clase número 4, clase número 5, el Antiguo y Nuevo Pacto. Antiguo y Nuevo Pacto. Amén. Así que bueno, ahora vamos a ver la clase número 6. Dios les bendiga. Amén. La salvación. Le quiero invitar al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. El verso 12 al 17 vamos a leer. Dice así: dice pues, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis 7 días, comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Y luego, del versículo 27 al 30 dice: vosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció a la medianoche que Jehová hirió a todos los primogénitos de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo una gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiere un muerto. Amén. Palabra del Señor. Mire, hemos leído esta historia bíblica, en la cual yo creo que muchos saben que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era esclavo de los egipcios por más de 400 años, comenzaron a clamar, y Dios levantó, escuchando el clamor de su pueblo, levantó a un líder, Moisés.
Y además el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué endureció el corazón? Obviamente para que no los dejara ir al pueblo de Dios. Y es más, le siguieran sirviendo como esclavos. Y también, ¿con qué fin? Para que el Señor se pudiera glorificar. Y todos conocemos las 10 plagas. Y aquí estábamos leyendo este acontecimiento en la plaga número 10, la muerte del primogénito. Entonces, a través de la muerte del primogénito, Faraón pudo, cierto, dar libertad al pueblo de Israel. Pero como todos sabemos, fue algo como momentáneo. Se arrepintió, después persiguió al pueblo con su ejército. El pueblo de Israel se encontró entre el desierto, el mar y a su espalda el ejército. Y como conocemos la historia, Dios le dijo a Moisés que avanzara. Moisés toca con su báculo, toca el mar y el mar rojo se abrió. Y el pueblo de Israel pudo escapar de las manos, ¿cierto?, de Faraón. Fueron esclavos por más de 400 años. Pero el Señor, aquí en el libro de Éxodo capítulo 12, establece, ¿cierto?, una fiesta, una celebración para recordar este acontecimiento. Cuando el pueblo de Israel, hermano, fue librado, ¿cierto?, de este juicio que venía de parte del Señor a los egipcios. Entonces, ¿cuál era la señal? Era la sangre de un animal. La sangre de un animal. Como leíamos acá en el verso, en el capítulo de Éxodo, capítulo 12, mire, vamos a leer algunos versículos del verso 1 en adelante ahora. Dice así, mire: habló Jehová a Moisés a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediato a su casa tomarán un segundo el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, dice el verso 5, mire, esto es importante. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, la sangre era la señal que Dios estableció, ¿cierto?, que ellos tenían que poner en las puertas, en el dintel de la puerta, en el marco, cosa que cuando pasara el ángel de Jehová, lo viera y lo tomara por señal. Y leíamos ahí en el verso 13, mire: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estableció? La sangre. La sangre era la señal para que el ángel de Jehová no entrara a esa casa y matara al primogénito. Incluso, ¿sabe usted que hubieron egipcios que obedecieron a esta palabra y se salvaron? Hicieron tal cual como el Señor les mandó a través de Moisés. Entonces, mire, este capítulo en Éxodo es muy importante para aprender acerca de la salvación. El tema de hoy, en la clase número 6, la salvación. La salvación. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene convicción de si es salvo o no es salvo? ¿Usted está realmente seguro que cuando muera y su alma deje el escenario de esta tierra, usted tiene la convicción que se va a ir al cielo? ¿O no sabe dónde se va? A la verdad, qué importante es la salvación.
Algún día tendremos todos que rendirle cuenta al Señor, presentarnos delante del Señor. Y Él lo único que quiere ver es la sangre. Lo único que quiere ver el Señor, la sangre de Cristo en nuestro corazón. Porque la verdad, este acontecimiento también tiene una enseñanza, un principio bíblico. También este acontecimiento, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros como sombra a la sangre de Jesús, lo que significa la sangre de Jesús. Porque Jesús, dice la palabra del Señor, que Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Es lo único que puede quitar el pecado del hombre en la sangre de Jesús. Nada más. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Por eso yo le pregunto, ¿usted tiene convicción a dónde se va? Si se va al cielo, ¿tiene la seguridad? ¿O sabe realmente qué va a pasar con su alma después de que su alma deje el escenario de esta tierra? Algunos dicen, no lo sé, solo Dios lo sabe. Dios verá si merezco estar ahí o no estar ahí. El Señor verá mis obras, algunos dicen. Pero la verdad que la salvación no es por obra. La salvación solamente es por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente quiere salvarse a sí mismo. Mucha gente con sus obras, con su justicia se quiere salvar. Y es más, dice en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 25, mire, Romanos capítulo 4, verso 25. Dice que el Señor, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí podemos ver la obra de Jesucristo, claramente a lo que Cristo vino a la tierra hace 2000 años, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo 5, el verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender en nuestro corazón que Cristo vino hace 2000 años por nuestras transgresiones, y también, como leíamos Romanos capítulo 4, verso 25, y resucitado para nuestra justificación. Entender en nuestro corazón que Cristo nos justificó. Qué importante que llegue la justificación a tu corazón. El día que nos presentemos al Señor, el Señor no va a ver tus obras. Porque muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre, Señor, profetizamos. Y el Señor, ¿cómo le va a decir? O nos conozco, hacedores de maldad. Entonces, qué importante que la sangre de Cristo esté por señal en nuestro corazón. Así tomamos este ejemplo, que el pueblo de Israel, para librarse de este juicio que venía de parte del Señor en esta nación de Egipto, a todos los egipcios, para que ellos se pudieran librar, ¿cierto?, de esta plaga número 10, que era la muerte del primogénito. Ellos tenían que tomar la sangre de un animal de un año, sin tacha, sin enfermedad, el día 10, el primer mes del año. Tenían que tomarlo, guardarlo, tenerlo ahí en 4 días, hasta el día 14, y después de eso inmolar al animal. ¿Qué significa inmolar? No sé si usted, cuando ha matado a algún animal, o le ha tocado, ¿cierto?, comerse un cordero, un carnero. ¿Qué hacen? Primero lo degollan, ¿cierto?, y lo dejan ahí colgando de las patas, con la cabeza hacia abajo, degollado, que sea inmolado. ¿Qué significa eso? Que tiene que vaciarse, ¿cierto?, sacar y sacarle toda la sangre, hasta la última gota. Así nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, en la cruz del Calvario dice que Él derramó toda su sangre hasta la última gota. Aleluya, gloria al Señor. Aquí este animal es la sombra de Cristo, es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. En este acontecimiento, para que el pueblo de Israel, ¿cierto?, pudiera el Señor glorificarse, manifestarse a la muerte del primogénito,
Y así Faraón, ya cansado, ¿cierto?, de ese corazón duro, endurecido, cansado, le dio libertad al pueblo. Ya, váyanse, váyanse. Me cansaron. ¿Por qué? Porque vio muerto a su hijo mayor. Y así murieron no solamente el hijo mayor del rey, de Faraón, sino que de todos, de todas las casas, todas las familias, murió el primogénito. Excepto aquellos que obedecieron y creyeron a lo que Dios había mandado a través de Moisés, que tenían que tomar este animal, sacrificarlo, degollarlo, inmolarlo, y tomar la sangre y pintar el poste los postes de la puerta, los marcos de la puerta y el tindel de la puerta, y pintarlo, ¿cierto? Y eso iba a ser la señal. La señal cuando viniera el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, visitando todas las casas, todos los hogares. ¿Y qué es lo que iba a ver el ángel? La señal, la sangre. Y esto, mire, esto es importante, como leía yo el verso 13. Leamos también el 12. Pues yo pasaré aquella noche, dice, por la tierra de Egipto, e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal, mire, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, mire, y pasaré de vosotros. Es decir, al ver la señal, al ver la sangre, ¿qué va a hacer el ángel de Jehová, el ángel de la muerte? Y pasaré de vosotros, o sea, pasaré de largo. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando iré y hiera la tierra de Egipto. Y así se salvó y se salvaron los primogénitos de todas las casas donde estaba la señal, la sangre. Y esto es curioso porque no solamente se salvó el pueblo de Israel, sino que también muchos egipcios también se obedecieron o se salvaron porque creyeron, tuvieron la fe en la sangre, en la señal. Entonces, qué importante que nosotros también podamos imitar, ¿cierto?, en la fe de los pueblos de Israel. Ellos, por creer, ellos obedecieron, hicieron tal cual como el Señor les dijo, ¿cierto? Tomar la sangre, pintar la puerta, el marco, el tindel de la puerta, para que fuera la señal, cosa que cuando viniera la muerte, el ángel de la muerte, a matar al primogénito. Entonces, al ver la sangre, la señal, iba a pasar de largo. Y esa casa, esa familia, se iba a salvar de aquel juicio que venía de parte del Señor. Mire, y esto es curioso, ¿por qué? Porque solamente lo que le importaba al Señor es ver la sangre, nada más. Solamente ver la sangre, nada más. Entonces, no entró el ángel a la casa a ver cómo se estaban portando, si eran buenos o malos, sino que solamente lo que al Señor le importaba era la sangre. La sangre. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos, para que nosotros podamos tener esa misma fe. ¿En quién? En Jesucristo el Señor. Permiso. En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como leí acá en el estudio, este capítulo de Éxodo es muy importante para aprender acerca de la salvación. Dios quería rescatar a los israelitas de Egipto, terminando con la esclavitud que había durado 430 años, como lo había profetizado Abraham. Esto también estaba profetizado, ¿cierto?, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, iba a ser esclavo en un país. Esto está escrito en el libro de Génesis. Mire, le invito a Génesis, capítulo, si no me equivoco, el capítulo 15. Génesis capítulo 15, mire, estaba profetizado. Génesis capítulo 15. El verso 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham,
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Mire, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. 4 generaciones. Entonces, esto estaba profetizado, que el pueblo de Israel iba a ser esclavo en tierra ajena por 400 años. Entonces iba a llegar el momento en que el Señor se iba a manifestar, se iba a glorificar a través, ¿cierto?, de usando la vida de Moisés, también a través de estas 10 plagas, para que el pueblo de Dios pudiera ver la gloria del Señor, a Dios manifestado, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, omnitodopoderoso nuestro Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Moisés, ¿cierto?, va la primera vez a hablar con Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón. No, dijo, ¿por qué le voy a dar libertad si son mis esclavos? ¿Por qué voy a dejar que se vayan? Endureció el Señor el corazón de Faraón y se comenzó a glorificar el Señor la primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, y la plaga número 10 era la muerte del primogénito. Y como les decía, para que el pueblo de Israel se salvara de esta plaga número 10, ellos tenían que tomar la sangre de un animal de un año, un animal no enfermo, sano, y con esa sangre tenían que ponerla por señal en las puertas. Y cuando pasara el ángel, iba a ver la señal, iba a pasar de largo. Y esa es la fe que nosotros tenemos que imitar, ¿cierto? La fe, ¿cierto?, del pueblo de Israel, en el cual ellos se salvaron de este juicio, de esta plaga de mortandad, ¿cierto? La plaga de la muerte del primogénito. Así algún día nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor va a querer ver solamente? ¿Qué es lo que el Señor va a querer ver? ¿Sus obras? ¿O usted cómo le va a decir, no, Señor, yo fui bueno, yo me arrepentí de lo malo, de mis pecados? Es más, hice buenas obras. Muchos van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir, os conozco, Señor, de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere ver la justicia del hombre. El Señor no quiere ver las obras del hombre. El Señor solamente lo único que quiere ver, la sangre por señal, ¿a dónde? En nuestros corazones. Aleluya, gloria al Señor. Por eso que esta clase de hoy se llama la clase número 6, la salvación. Sin embargo, el Señor tenía un plan para que el pueblo de Israel, de la 10ª plaga, Dios envió un ángel para tomar la vida del primogénito de Egipto, incluyendo a los israelitas. No obstante, ellos podrían salvarse si obedecían su mandato. El día 10 de enero, ellos debían preparar una oveja y al llegar el día 14, luego con la sangre, tiene que pintar, mire, los postes y el dintel de las puertas. Si lo vemos en el versículo 5 y versículo 7, dice, el animal será sin defecto, mire, ¿cómo tenía que ser el animal? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuál mes? El mes primero. Para nosotros, nuestro calendario, el mes de enero. Pero este mes, el primer mes, ¿por qué Dios estableció el primer mes como para que ellos pudieran celebrar esta fiesta? Porque el Señor, cuando los sacó de Egipto, el primer mes representa una nueva vida. Así también cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos da una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Una nueva vida dice que las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Así también el Señor, librando al pueblo de Israel de esta esclavitud por más de 400 años, ellos tenían que celebrar la Pascua el primer mes, todos los primeros meses de los años. Y esto era perpetuo, una fiesta solemne. Ellos tenían que recordar, ¿cierto?, cómo el Señor los libró de Egipto. Ellos tenían que comer panes sin levadura, como leíamos acá. Y vosotros, dice, mire, el verso, volviendo a Éxodo capítulo 12, del verso 27 al 30. Y vosotros, dice, responderéis, esa es la víctima. Mire, y vosotros responderéis en la víctima
de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron perpetuamente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito desde Faraón, que se sentaba sobre un trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba incluso en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. Mire, todos lloraban por este juicio de Dios, la muerte del primogénito, porque no había casa donde no hubiese muerto. Este capítulo de Éxodo es muy importante para aprender acerca de la salvación. Amén, mis hermanos. Estamos aprendiendo, ¿cierto?, el significado, y también el significado, ¿cierto?, de la sangre en el tindel de la puerta, que era una señal. Y esa es la misma fe que tenemos que tener nosotros. Amén. ¿Por qué es necesario pintar, dice, con sangre el poste del tindel y el tindel? Porque es el contrato y la promesa de Dios. Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa. Él solo quiere ver si se pintó con la sangre o no, y dependiendo de eso juzgará si será salvo o no. El versículo 13 dice, mire, el versículo 13, como leíamos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Especifica, veré, mire, ¿qué es lo que especifica acá el verso 13? ¿Qué es lo que especifica? Dice, veré la sangre. ¿Quién tiene que verla? Dios es quien tiene que ver la sangre, y luego pasará de ellos. Eso quiere decir que cruzará sin darles maldición, sin quitar la vida de sus primogénitos. Dios pasará de largo por aquella casa donde se encontraba pintada la sangre, pues ésta ya ha muerto. Pues ésta ya ha muerto en vez del primogénito. ¿Quién había muerto? El animal, en vez del primogénito. Ya se realizó el sacrificio y no necesita más que eso. Entonces, el ángel de Jehová, al ver la sangre, ya aquí ya murió, ¿cierto? Ya hubo muerte. No es necesario, ¿cierto?, que pase, ¿cierto?, a matar, ¿cierto?, al primogénito, porque ya había habido una muerte. ¿Quién había muerto? El animal. Qué precioso, qué maravilloso, así es el Evangelio. Algún día, hermanos, vamos a tener que darle cuenta al Señor. Entonces, la sangre de Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Él dijo, yo voy a morir por Mario, yo voy a morir por el mundo, por cada uno de ustedes. Jesús se ofreció a morir. Él dijo, yo voy a pagar el precio, yo voy a pagar el pecado. Yo voy a morir por Juan, por María, por Mario, por Esther. Yo voy a morir por cada uno de ellos. Jesús, como el Cordero de Dios, se ofreció y murió por cada uno de nosotros. Entonces está muy interesante este estudio, mis hermanos. Sigamos, ¿qué más nos dice? Seguramente había personas que no estaban andando bien, como también personas que vivían correctamente. Sin embargo, a Dios no le importaba ninguna de las dos cosas, sino que solo quería ver la sangre. La palabra dice en el versículo 13, y veré la sangre. ¿Es cierto o no? Claro, al Señor no le importaba si en esa casa eran buenos o malos, su justicia, sus obras. Solamente al Señor lo único que le importaba, ver la sangre. Lo es, Dios no quiere ver las obras del ser humano, solo la sangre que está pintada en los postes y dintel
de las puertas. Amén. Ese es el secreto. Esa es la esencia del Evangelio, hermano. Que el Señor no quiere ver nuestras obras, sino que lo único que quiere ver el Señor, la sangre de Cristo en nuestro corazón. Dios les enseñó a Moisés que el día 14 de enero iba a quitarle la vida de los primogénitos, desde el hijo de Faraón hasta los esclavos e incluso de los animales. Pero hay una manera de recibir la salvación. ¿Cuál era esa manera? Tener que matar una oveja el 14 de enero y luego pintar con su sangre los postes y el dintel de las puertas. Con eso era suficiente. Después solo debe esperar dentro de su habitación nada más. Mire, solamente después tenía que hacer la persona después que pintaba, cierto, la puerta, el dintel y el marco de la puerta con la sangre. Solamente tenía que esperar dentro de su casa. Pasaba el ángel de la muerte por fuera, iba a pasar de largo porque solamente iba a ver la señal que era la sangre. Aleluya, gloria al Señor. Al llegar la medianoche, Dios envió el ángel para quitarle inmediatamente la vida a los primogénitos, y así todos murieron. Entre los muertos estaban los que vivieron correctamente y también los que habían cometido bastantes pecados. Pero sin importar lo que estaba haciendo, mal o bien, Dios no tiene interés, sino que Dios solamente se enfocó en la sangre pintada. Y esa es la clave, esa es la esencia del Evangelio. Como dice en el versículo 13, veré la sangre y pasaré de vosotros. El día de Pascua tiene un significado. Pasaré de vosotros, es decir, que no va a dar maldición, no habrá plaga, sino que va a pasar sin entregarles la maldición. El día en que Jesucristo fue capturado y crucificado es el día de Pascua. Mire, el mismo día de Pascua, el día 14 del primer mes, ¿quién murió? ¿Quién fue crucificado? Jesucristo el Señor. Y representa este animal, este cordero, que fue muerto, ¿cierto?, el día 14, ahí en el tiempo de Israel, cuando ellos fueron librados, ¿cierto?, de Faraón, de Egipto. Así también, el día 14 murió nuestro Señor Jesucristo, el día de Pascua. Ellos estaban celebrando la Pascua, los judíos, cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y representa a este animal que fue sacrificado. Así también, Cristo fue crucificado, murió, ¿cierto?, en el día de Pascua por todos nuestros pecados. Aleluya. El día de Pascua, 14 de enero, en el calendario de Judá. Así es que Dios quería enseñar claramente sobre la salvación. La salvación viene solamente por la sangre de Jesucristo, hermanos. La salvación solamente viene por la sangre de Jesucristo, no hay más. Dios únicamente verá si la sangre está pintada en nuestro corazón. Por eso, por la fe voy a pasar sin dar maldición, sin el juicio eterno. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver el Señor? Ese día que nos presentemos delante de Él, solamente quiere ver la sangre de Cristo en nuestro corazón. Eso es la fe. Si usted realmente cree en la sangre de Jesús, ¿qué significa esto? Si usted cree que Jesús murió por todos sus pecados, a través de su sangre que fue derramada hasta la última gota, si usted cree en su corazón que Dios limpió sus pecados una vez y para siempre a través de su sangre, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 11, mire, ¿qué es lo que dice? Y esto es lo que tiene que creer la persona para recibir la salvación, mis hermanos. Hebreos capítulo 9, el verso 11. Hebreos capítulo 9, verso 11. Tiene su Biblia, le invito, Hebreos 9, 11. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significan estos dos versículos que son muy importantes para nuestra vida de fe? Eso es lo que tenemos que creer. Que Cristo como sumo sacerdote, ¿qué significa eso? Sumo sacerdote como representante del mundo. Jesús entró en el lugar, en el tabernáculo celestial, no el tabernáculo hecho de mano, es decir, no el tabernáculo que hizo Moisés, que es la sombra del original que está en el cielo. Ahí se presentó Cristo en el tabernáculo celestial que está en el cielo, y no con sangre de animal, ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que tiene que creer usted en su corazón. Estos versículos tienen que estar plasmados en su corazón, que el Señor entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial con su propia sangre, pintó 7 veces, roció ahí en el propiciatorio para obtener eterna redención, para darnos eterna redención. Entonces esa es la fe que tenemos que tener. Un día el Señor va a ver la sangre. Mire, qué más nos dice el estudio. Un día Dios vio la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Pero, ¿por qué murió? Ese era el plan de Dios, matar a su Hijo amado. Pero antes de eso, cargó en él todos nuestros pecados. Por eso, en San Juan capítulo 1, verso 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde antes de ser crucificado, Jesús ya cargaba con el pecado del mundo, porque a través de Juan el bautismo recibió la imposición de mano y ahí fueron traspasados todos nuestros pecados, ya que Juan era el representante de todo el mundo. ¿Qué nos dice el estudio acá? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, obviamente, como sabemos la historia, cuando Jesús comienza su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que se cumpliera la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Juan el Bautista, cuando lo bautizó, como sumo sacerdote, como representante, porque Juan en aquel tiempo era el sumo sacerdote, no estaba en el templo, estaba en el desierto. ¿Por qué no estaba en el templo? Porque el templo estaba corrompido. Entonces Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor como representante, como sumo sacerdote. Es más, Jesús en el libro de Mateo capítulo 12, verso 11, claro, dice que Jesús dijo, palabra de Jesús. Jesús dijo que no había hombre mayor que Juan el Bautista nacido de mujer. Entonces era necesario que Juan el Bautista, él tenía que bautizar a Jesús como sumo sacerdote, como representante del mundo. Mire, ahí en el año 1950, Corea del Sur estaba en guerra con Corea del Norte. Vino Estados Unidos a defender a Corea del Sur. Por otro lado, China, ¿cierto?, también atacaba, conquistaba. Pero hubo un tratado de paz entre Corea del Sur y China. Y para que este tratado, ¿cierto?, se pudiera ser efectivo, tenían que firmar. ¿Y quién firmó solamente el tratado? Los representantes de cada nación. Porque imagínense, si tuvieran que firmar todos los ciudadanos, todavía estarían firmando. Porque los chinos son muchos, millones y millones de personas. Entonces se escogió un representante de cada país para firmar el tratado. Así también en el tiempo de Israel había un sumo sacerdote que era el representante del pueblo, el que hacía la expiación, y cuando salpicaba la sangre 7 veces en el propiciatorio, el Señor decía, el pecado del pueblo es perdonado, a través del representante, a través del sumo sacerdote. Así también, como le decía en el tiempo de Juan el Bautista, era necesario que Juan el Bautista bautizara a Jesús porque él era el sumo sacerdote, como representante de todos nosotros, como representante del mundo. ¿Qué hace Juan el Bautista al bautizarlo? Le pone la mano. ¿Para qué le pone la mano?
para cargar el pecado, su pecado y mi pecado. Entonces Jesús recibió su pecado y mi pecado. Y mire, por ejemplo, esto está profetizado por el profeta Isaías. Isaías 53. Le invito a Isaías 53, mi hermano. Isaías 53 dice esto, lo que yo le estoy contando. Dice así el verso 6. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí vemos, cierto, que estaba profetizado 700 años antes por el profeta, que Jehová Dios iba a cargar su pecado y mi pecado de todos nosotros. ¿A quién? A Jesucristo, al Señor. ¿Cuándo fue esto? Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Así también cuando en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel hacía la expiación anual que hacía el sumo sacerdote, antes de sacrificar al animal, le ponía la mano al animal. ¿Para qué? Para traspasar el pecado del pueblo al animal, a la cabeza del animal. Y después el animal era sacrificado. Así también nuestro Señor Jesucristo primero recibió nuestro pecado. Por eso dice, más Jehová cargó en él. ¿En él en quién? En Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y cuando Jesús muere en la cruz, él dijo, consumado es. Ahí en Juan 19:30 dice que después de que bebió vinagre, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Hecho está. De que él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es todo? La justicia de Dios. Él recibió el pecado primeramente cuando fue bautizado y cuando murió en la cruz pagó el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y él dijo, consumado es, hecho está. ¿Y quién testificaba? Juan el Bautista. Ahí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente que fue bautizado Jesús, en Juan 1:29, Juan el Bautista daba testimonio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy, la salvación, tomando el ejemplo bíblico, hermanos, cuando el Señor libró a su pueblo, al pueblo de Israel, de las manos de Faraón, de las manos de Egipto, que fueron cautivos por más de 400 años, a través, cierto, de esta plaga número 10, cierto, que era la muerte del primogénito, donde el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12, le establecía que lo recordaran todos los años, el primer mes, el día 14, los primeros, cierto, el primer mes, ellos tenían que recordar, cierto, esta muerte, la muerte del primogénito, en el cual Faraón, cierto, les dio el vamos para que ellos fueran libres. Obviamente después se arrepiente, los persigue, pero como les contaba, Dios se glorificó, abrió el mar rojo, ellos pudieron escapar de Faraón, de su ejército. Aleluya, gloria al Señor. Así también, hermano, a través, cierto, de esta sangre que ellos usaron, cierto, como señal, esta es la sangre que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, para que el día de mañana, cuando todos nos presentemos delante del Señor, el Señor va a ver, lo único que Él quiere ver, la sangre de su Hijo en nuestro corazón, la sangre de Cristo en nuestro corazón. Amén. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Que Cristo se presentó con su propia sangre en el tabernáculo celestial. Ahí entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para obtener eterna redención. Amén. Esa es la fe que tú tienes que tener. Esa es la fe que yo tengo que tener y todos nosotros, para que podamos recibir la salvación. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ver si el día lunes terminamos, ¿cierto? Hacemos un repaso y terminamos este estudio que es el número 6, la salvación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Será hasta el lunes, si Dios permite. Recuerde, 14 horas vamos a estar conectados, o puede que sea entre 14 y 15 horas, 14:30 horas o a las 14 horas, pero ahí más o menos a esa hora vamos a conectarnos. Amén. Voy a tratar de que sea siempre a las 14 horas, y si no puedo por algún problema X, puede que sea pasadito, 14:30. Hoy nos conectamos a las 3, ya son las 4. Ya son las 4 de la tarde, así que creo que hasta ahora ha sido suficiente con este estudio, la clase número 6, la salvación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto, bendiciones.
Que estén bien. Chao, chao.